Buenos días. Yes. Bueno, vamos a continuar con el tema de la clase, el tema de intercambiadores tubulares. Hoy vamos a empezar a ver una de esas ecuaciones que les dije que hay que corregir del Kerr y de varios libros. Y es este tema de las resistencias y los coeficientes de transferencia de calor en un intercambiador sucio y limpio. Este tema aplica tanto para intercambiadores de tubos y camisa como para los de doble tubo. Ya sabemos entonces que esta ecuación la conocemos, ¿cierto? Esta ecuación la hemos hablado mucho ya. La ecuación de Fourier o la ecuación del método del LMTD. Como todo este término FT por LMTD lo llamamos delta T, entonces si yo paso esto al denominador, pasaría de esta forma, ¿cierto? Estamos. Es lo mismo algebraicamente. Entonces lo de arriba, delta T, es lo que llaman delta T. Y lo de abajo entonces sería la resistencia equivalente. Esto si quieren lo copian o ya lo hemos discutido mucho. Aquí les voy a dejar una demostración que ustedes la hagan, para que ustedes la hagan. Entonces, quedamos que el área que usa para calcular el intercambiador es el área exterior de los tubos, el acero. Y, por favor, leamos esta sección, que léalo cada uno. Eso que marqué en gris. Entonces ahí dice que va a señalar el cuadrito. Cuando un intercambiador se empieza a usar o ya se ha usado, se le empiezan a depositar unas costras. En inglés, en los libros, van a encontrar esas costras como fouling, o en otros libros les dicen scaling. Scaling es escamas, ensuciamiento o escamas. En español, digámosles costras. Esas costras se depositan sobre las superficies de los tubos y se depositan tanto sobre la superficie interna por el fluido que va por dentro de los tubos y se depositan sobre la superficie externa debido al fluido que va por fuera de los tubos. Esas costras, a pesar de ser delgadas, hay que tenerlas en cuenta porque ustedes ya saben que en calor una capita muy delgada de algo que tenga una conductividad muy bajita se vuelve un aislante térmico. Entonces, ese es un aspecto crítico en calor. Que puede que un material sea muy delgadito, de un espesor muy delgadito, pero si su conductividad térmica es muy bajita, a pesar de ser muy delgadito,
bloquea toda la transferencia de calor. Entonces, esa es una característica muy importante de todos los equipos de transferencia de calor. Y eso pasa con estas costras, que estas costras generalmente tienen muy bajita conductividad térmica. Entonces, a pesar de ser muy delgaditas, se vuelven un obstáculo impresionante y bloquean toda la transferencia de calor. Entonces, no se pueden despreciar, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, dónde va a estar esas costras, esa conductividad, esas costras bajitas aquí en esta resistencia equivalente? Por ejemplo, estas costras, el fouling, no sé si lo vieron en termodinámica, en las calderas, es un aspecto crítico. El agua normal, el agua de las canillas, tiene muchos carbonatos. ¿Han visto que en las duchas hay veces se forma como un polvo blanco? ¿Sí lo han visto? Sí, profe. Sí, profe. Generalmente esos son carbonatos de calcio. Esos carbonatos, entre otras cosas, en una caldera son mortales, porque se depositan sobre los tubos y bloquean la transferencia de calor. Entonces la caldera, para producir el mismo vapor, usted le tiene que quemar más combustible, porque la costra no deja que pase el calor. Entonces se tiene que incrementar más la temperatura de los gases calientes. Recuerden que en una caldera lo que calientan son los gases calientes de combustión, ¿cierto? Generalmente las pirotubulares, los gases calientes van dentro de los tubos, como la que hay en el laboratorio unitarias. Hay unos gases calientes de combustión que van por dentro de los tubos y por fuera de los tubos está el agua líquida que está hirviendo para producir el vapor. Esas costras, entonces, bloquean la transferencia de calor. Entonces, el sistema de control, para poder generar el mismo vapor a la misma temperatura o presión, tiene que quemar más combustible. Y cuando la costra se vuelve más gruesa, la temperatura por dentro de los tubos sube tanto que puede fundir los tubos y explotan las calderas. De hecho, ha habido accidentes industriales muy serios, con muertos y todo, por explosión de calderas debido a este fouling, a este incrustamiento, a la formación de estas costras. Entonces, el agua de las calderas no es agua cualquiera, es un agua costosa porque es un agua que tiene un montón de químicos para evitar la formación de esas costras. Por eso es que en las calderas industriales el agua, el vapor sale, cede su calor, se condensa y se regresa a la caldera. Uno dice, pues, ¿para qué estoy regresando agua si agua es barata? No es agua cualquiera, es agua tratada, es agua con muchos químicos para evitar corrosión, por un lado, y para evitar la formación de costras. Obviamente, entonces, el encrustamiento dependerá de cuál fluido es, ¿cierto? Hay fluidos que forman muchas costras y hay fluidos que no forman tantas costras. Dependerá también del tiempo. Pues a medida que el tiempo aumenta, la costra se debe ir aumentando. Y depende de las condiciones de operación del fluido, de la temperatura y la presión. ¿Copiaron este pantallazo? Voy a borrar el cuadrito. Sí, profe. Aquí tenemos un esquema. Entonces, en negro está la pared del tubo. La pared del tubo es lo negro. En rojo está la costra interior, que en la vida real es así como la estamos pintando. Es un cilindro, pero no es uniforme, ¿cierto? Y por fuera, en amarillo, o casi naranja, está la costra exterior, que en la vida real
también es así. En los libros, para poder simplificar los cálculos, se asumen que esas costras son cilindros perfectos. Se asume que la costra es cilindro perfecto. Entonces se le pone un espesor promedio a la costra interior y un espesor promedio a la costra exterior. En este dibujito, por favor, hagan esta corrección. Donde dice ACE, es ACO. Porque entonces lo que estamos queriendo indicar, que aquí, por este lado, ya no estaría el área interior del tubo, sino el área interior de la costra interior, ¿cierto? El área de la costra interior. El área de la costra interior. ¿Sí o no? Aquí. Voy a apuntarles acá que va a correr que aquí está este dibujito, tiene, no le he movido esas flechas. Entonces, el área de la costra interior, que es esta que estoy hablando, esta flechita llegas hasta aquí, hasta aquí. Porque me lo voy a poner en negro que me puso, se me quedó en... Esta flechita llega es hasta aquí, o sea, aquí aquí, no me está rayando, es área de la costra interior. Y esta flechita no llega hasta ahí, sino que llega hasta acá. Aquí es el área de la costra exterior. ¿Se me entienden? Aquí en este punto, aquí donde estoy parado, voy a cambiar de color para poder que se vea, pongámoslo que de verde clarito. Aquí en este punto, ¿qué área corresponde a la que ya conocemos? ¿Dónde pinte eso? Sería el área interior del tubo, ¿cierto? Y aquí en este punto, ahí se calcularía el área exterior del tubo. Entonces, a ver, volvamos a mirar. Por toda esta superficie está el área, ahí donde estoy parado, ¿es cuál? Con esa nomenclatura. Por toda esta superficie donde estoy parado. ¿Cuál ACI. área sería de esa nomenclatura que puse ahí? ACI, profe. ACI, el área de la costra interior. Aquí, donde estoy parado, Ahí. ahí. Aquí donde estoy parado, ¿quién sería? AO. AO y afuera el área de la costra exterior, ACO. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, en esa nomenclatura, si yo fuera a poner a este diámetro, le fuera a poner un nombre, a ver, pongámoslo aquí. Desde aquí hasta acá, este sería el diámetro de cuál costra. Este sería el diámetro interno de la costra interior. ¿Cierto? O sea, la costra interior tiene dos diámetros. Hasta ahí sería el diámetro interno. Y si lo trazo hasta acá, sería el diámetro externo de la costra interior, ¿cierto? Pero el diámetro externo de la costra interior ¿coincide con quién? El diámetro externo de la costra interior ¿coincide con quién del tubo? Diámetro Diámetro interno. interno.
con el diámetro interno del tubo, ¿cierto? Hasta aquí sería el diámetro externo del tubo, que coincide con ¿quién? El diámetro interno de la costra exterior. Con el interno de la costra exterior. Y hasta aquí sería el diámetro externo de la costra exterior. Entonces no llene eso de rayas porque para es obvio, para no complicar el dibujo, listo. Bueno, entonces, si por aquí está el fluido, entonces mire que aquí tengo el fluido interior, que lo tengo a una temperatura TI, y por aquí tengo el fluido exterior, y lo tengo a una temperatura TO, T interior y T exterior. Supongamos, la deducción no depende de, supongamos que TI es mayor que TO. Entonces, ¿cómo sería? ¿Hacia dónde iría la transferencia de calor? Iría hacia allá, ¿cierto? Hacia allá iría Q si TI mayor que TO. Si TI es menor que TO, entonces Q va al contrario, ¿sí o no? Entonces, mire, hagamos el recorrido. Entonces, el calor tiene que pasar desde TI hasta esta temperatura. Esa temperatura es la temperatura de la cara interna de la costra interior. ¿Cómo llegó el calor por qué mecanismo? Desde TI hasta acá. Convección. Por convección. Luego desde aquí hasta acá. Conducción. Por lo Conducción. rojito. Por conducción, por la costra interior, ¿cierto? Entonces se necesita la conductividad de la costra interior. Luego, y es un cilindro hueco, ¿cierto? Si asumimos que esa costra, se asume que esa costra es un cilindro perfecto. Entonces es un cilindro hueco. Entonces con la ecuación de cilindro hueco de conducción, podemos calcular eso. Desde aquí, desde este verdecito hasta este otro puntico verdecito, ¿por qué mecanismo es? Conducción. Conducción, profe. Conducción, cilindro hueco. Desde aquí hasta acá, Conducción. conducción, cilindro hueco. Y desde aquí hasta T0, Convección. convección. Entonces repasemos. Hay. De aquí hasta aquí, 1, convección, conducción en la costra interior, conducción en el cilindro, en el metal del tubo, conducción en la costra exterior y convección. O sea que hay 5 resistencias en serie, ¿cierto? Son 5 resistencias en serie. ¿Ya copiaron ese dibujo? Listo. Entonces, porque voy a borrar ya. Entonces, como todas las resistencias presentes están en serie, es claro que están en serie, ¿cierto? Están en serie. Pasa de uno, luego sigue al otro, luego sigue al otro, luego sigue al otro. Están en serie. Y asumiendo que estamos en estado estable, entonces el calor total debe ser igual al calor que pasó por la costra interior, que fue, no, por convección. Y ese mismo calor que pasó por convección es el mismo calor por conducción en la costra interior. Y ese mismo calor que pasó por la costra interior, luego pasó al tubo, por conducción. Y ese mismo calor que pasó por el tubo en estado estable, tiene que pasar por conducción por la costra exterior. Y ese mismo calor que pasó por la costra exterior, tiene que pasar al fluido por fuera por convección. ¿Cierto? En estado estable, los calores tienen que ser iguales, en estado estable. Entonces, estos equipos, los que estamos viendo, es asumiendo que estamos operando en estado estable. ¿Cómo es la resistencia equivalente cuando el calor se transmite por serie? La resistencia equivalente es la suma de la resistencia, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Cuando es en serie, la resistencia equivalente es la suma de la resistencia. Entonces, la resistencia equivalente
es la suma de esas 5 resistencias, por esos 5 medios. ¿Copiaron eso? Porque ustedes les voy a dejar una demostración para que ustedes la hagan. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a usar esta nomenclatura en la demostración. Vamos a usar esta nomenclatura. L va a ser la longitud de los tubos. NT va a ser el número total de tubos. DI, el diámetro interior de los tubos. DO, diámetro exterior de los tubos. DCI va a ser el diámetro interno de la costra interior. DCO, el diámetro externo de la costra exterior. AI, el área interior de todos los tubos. Ya sabemos cómo calcularla, por eso pongo, como es de todos los tubos, se multiplica por el número total de tubos. AO, el área exterior de todos los tubos, por eso estoy multiplicando por NT. ACI, el área, aquí me falta ACI, el área de la costra interior de todos los tubos en contacto con el fluido interior. O pongámosle aquí, el área interior, ¿cierto? El área interior. El área interior de la costa interior de todos los tubos. Entonces, calculo la de un tubo y la multiplico por NT. ACO, el área exterior. Ay, ¿qué se me pasó? El área exterior de la costra exterior de todos los tubos. Es la que está en contacto con el fluido exterior. Listo, ¿copiaron esa nomenclatura? Sí, Para la profe. demostración que van a hacer. Sigue la nomenclatura. HI, el coeficiente convectivo del fluido que está por dentro. HO, el coeficiente convectivo del fluido que está por fuera. TCI, la temperatura en la interfase de la costra interior con el fluido interior. TCO, la temperatura en la interfase costra exterior, fluido exterior. TI, temperatura del fluido interior. TO, temperatura del fluido exterior. KCI es la conductividad de la costra interior. KCO, la conductividad de la costra exterior. Listo, ¿copiaron el pantallazo? Para Sí, seguir con la... profe. Sigamos con todas las... KM va a ser la conductividad del tubo. Entonces, la pared del tubo depende del material que se haya hecho. Vamos a asumir que la costra interior tiene un espesor promedio LCI. O sea que es un cilindro perfecto. Así como la costra exterior tiene un espesor promedio LCO. Es un cilindro perfecto. Se asume eso, ¿cierto? LM, el espesor de la pared del tubo. Hasta ahí la nomenclatura. Si la costra exterior sea delgada, cuando se diga eso, es porque estos dos diámetros son casi iguales, ¿cierto? Si la costra exterior es delgada. Apenas los ubiquen, se dan cuenta que esto es verdad. Y si la costra interior es delgada, muy delgada, es porque aproxima estos dos diámetros. Por lo tanto, sus áreas. ¿Sí o no? Y R es la resistencia térmica equivalente. ¿Anotaron eso todo entonces? Esa nomenclatura. Sí, profe, ya todo. Bueno.
Voy a ponerle esto más pequeñito. A ver si nos cabe. No, lo voy a poner más pequeñito porque no nos cabe. Entonces, empecemos a calcular cada una de las resistencias. La resistencia por convección del fluido interior es esto. ¿Lo ven claro de dónde sale? Porque la resistencia por convección del fluido interior es esto. Porque está en contacto ¿Saben de dónde sale este con... cálculo? ¿Se acuerdan o no? Por convección en el fluido interior, por convección en el fluido interior, por convección en el fluido interior, ¿cuánto valdría Q? En el fluido interior, que va por los tubos. ¿Cuánto valdría Q? H por A delta T. HI, ¿por cuál H? Si es por el fluido interior, HI. ¿Por cuál área? ¿Cuál área es la que está en contacto, según la nomenclatura? ¿Cuál área es la que está en contacto? Porque la convección es ¿entre quién? Entre el fluido, profe, y el área de la costra interna. Recuerda que aquí estaba el tubo. Por aquí estaba la costra interna. Y por aquí estaba la costra externa. Entonces, aquí, entonces el calor, y el calor estábamos diciendo que era así, ¿cierto? Entonces este calor por convección era entre, aquí quedaba HI y aquí quedaba H0, ¿cierto? Entonces este primer calor por convección es HI por esta área. Esta área es el área de la costra interna. Entonces sería Q por el área de la costra interna por el delta de T. ¿Qué temperatura habría ahí? Asumiendo que iba de adentro hacia afuera. Iba por TI menos la temperatura de la costra interior, ¿cierto? Entonces, ¿la resistencia cuánto es? Recuerda que lo que está antes del delta de T se pone 1 sobre eso. ¿Sí lo ven? Esto es lo mismo que TI menos temperatura de la costra interior sobre 1 sobre HI/ACI. Entonces, esta es la resistencia. Que vean ahí. ¿Sí lo ven? Sí, sí, profe. Bueno. Ese es el cálculo exacto. Si la costra interior se asume muy delgadita, esta área de la costra interior es aproximadamente igual a ahí. Ya lo vimos arriba, ¿cierto? Estas dos áreas son casi iguales. Cuando la costra interior sea muy delgada. Es cálculo aproximado. Listo. Ahora pasemos a la costra interior. La costra interior es un cilindro hueco. Cuando miren la fórmula de cilindro hueco, la fórmula de calor, van a sacar de ahí, entonces, así como lo dice aquí, esta es la resistencia equivalente. Repito, miren la fórmula de transferencia de calor por un cilindro hueco. Conducción en cilindro hueco. No se les olvide multiplicar por NT, porque estamos calculando para todos los tubos que haya, no solamente para un tubo. ¿Listo? Y ya este es un cálculo aproximado. Ese es el cálculo exacto y este es el cálculo aproximado. Lo mismo para la costra, para el tubo, para la conducción en el tubo.
El tubo es otro cilindro hueco. Mire que aquí estoy usando, ojo que aquí, ¿qué conductividad estoy usando aquí? La conductividad de la costra interior, no. Para el tubo es otro cilindro hueco. El tubo es otro cilindro hueco. Hemos dicho, les recuerdo, para un cilindro hueco, Q es igual a 2 pi K delta de T sobre logaritmo natural del diámetro interno sobre el diámetro externo. El diámetro externo, perdón, sobre el diámetro interno. Esa es la fórmula general para un cilindro hueco. Diámetro externo sobre diámetro interno. Entonces, mire que esa es la fórmula de cilindro hueco. Conducción en un cilindro hueco. Conducción. Entonces, mire que la resistencia, ¿qué sería? Sería 1 sobre lo que esté antes del delta de T. Entonces, por eso se invierte. ¿Sí lo ven? La resistencia sería 1 sobre esto. 1 sobre eso es invertirlo. ¿Y por qué pongo NT? Entonces hay que multiplicar, y hay que multiplicar por NT, por el número de tubos. Porque esto es, así como estaba, era para un solo cilindro. Y lo multiplico por NT para tenerlo para muchos cilindros. Entonces la resistencia es 1 sobre ese coeficiente delta de T. ¿Listo? Entonces por eso aparece aquí así. ¿Sí lo ven? ¿Listo? Bueno. ¿Lo entendieron o no? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces ya vamos con todas las resistencias. La convección, el fluido exterior, interior, convección del fluido exterior, conducción en la costra interior, un cilindro hueco, con esa aproximación, conducción en la pared del tubo, otro cilindro hueco con la conductividad del tubo. ¿Copiaron eso? ¿Este pantallazo? Sí, sí, profe, ya. Listo. Ahora voy a seguir copiando aquí. Este sería exacto. Este sería aproximado. Anoten eso. ¿Y qué me falta? La costra exterior, que es otro cilindro hueco. Esta sería la resistencia en forma exacta. ¿Copiaron ese pantallazo? ¿Qué va a pasar al siguiente? Bueno. La convección en el fluido exterior sería así, ¿sí o no? La convección en el fluido exterior ya sería con H0 y ACO. Si la costra exterior es delgada, entonces esta ACO se aproxima a 0. ¿Ya copiaron eso? Reemplazando todas esas definiciones de esas resistencias, en la primera ecuación dijimos que era la suma de las resistencias, que la resistencia equivalente era la suma de las resistencias, entonces sale esta fórmula, que es la fórmula más importante de hoy. Entonces, ya habíamos dicho que la resistencia equivalente era igual a esto, ¿cierto? Cuando arrancó la clase. La resistencia equivalente era igual a esto, lo primero que vimos cuando arrancó la clase. Y ya luego vimos al hacer el dibujo
que esa resistencia equivalente era la suma de 5 resistencias. La convección, fluido interior, conducción por la costra interior, conducción por la pared del tubo, conducción por la costra exterior y convección por el fluido exterior. Esta ecuación, como la puse ahí, como puse estos L, es para si ambas costras son delgadas. Ustedes lo mirarán. Entonces, por favor, lleguen a eso. Ojo, van a introducir estas definiciones. Estas definiciones no tienen explicación, sino que cópienlas tal cual. El que llama RI a 1 sobre HI. Por eso le pongo las 3 rayitas. Son definiciones. Esa no va a entrar por cada una. Así lo llamó. Listo. Entonces, esas definiciones las deben tener ustedes en su cuaderno bien anotadas. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Profe, qué pena, ¿me puede repetir nuevamente cuál es la demostración? Enseguida vamos a ver. Ah, listo. Esto no hay que demostrar, esto ya lo vimos que era la suma de las 5 resistencias, ¿cierto? Es la suma de las 5 resistencias. Listo. Entonces ya copiaron estas definiciones. O sea, tienen que hacer están las 5 resistencias, listo. Con estas definiciones, que las deben copiar, por favor. Entonces, y otra definición. Esperen que tengo que decirles cuál es otra definición. Estas son las ecuaciones importantes. Estas que están en verde. Esperen un momentico, todavía no copien eso, que yo quiero. Es que hay una definición muy importante que me falta. Esta es la que quería que. Esta es la que quiero que. Cuando no hay costras, entonces estos RD, mire estos RD que definí yo RD. Mire que era RDI. ¿Qué era RDI? ¿Sí lo ven acá? ¿Sí ven que es RDI? Es el espesor de la costra interior sobre la conductividad de la costra interior. Cuando no hay costra interior, ¿cuánto valdrá RDI? Cero, ¿no? Pues no hay costra. Y cuando no hay costra exterior, ¿cuánto valdrá RDO? 0. Cero. ¿En qué situación no hay costra? ¿Quién me dice cuándo no hay estas costras? ¿Cuándo no están esas costras? Cuando el intercambiador está nuevo, no. El momento cero, en el tiempo cero. Cuando el intercambiador está limpio, ¿sí o no? Entonces, si el intercambiador está limpio, usted no lo ha usado, está limpio, las costras no están. Entonces, esos RD valdrán cero. Este RD es la suma
este RD es la suma de... ¿Sí lo ven? Que es la suma de las dos costras, de RDI más RDO. ¿Sí lo ven? Sí, Sí, profe. Es la suma de las dos costras. Entonces, ¿cuánto valdrá eso cuando el intercambiador está nuevo, limpio? 0, profe. Valdrá 0 también. Entonces, eso es lo que yo quiero, y aquí lo voy a subrayar eso es lo que yo estaba buscando. Que aquí lo digo, pero no lo digo. Si no hay costras, cuando no hay costras, entonces esos RD son 0. Y el coeficiente que yo tenía U de sucio se vuelve U de limpio. Entonces, ¿anotaron eso que está en verde? Sí, profe. Ya. Pues, ¿cuál es la idea? Que con esas definiciones, en esta ecuación, que es la suma de las 5 resistencias, llegamos a esta ecuación. Entonces, por favor, la van a mirar. Que fue a la que le pusimos al... A ver, los ubico. Volvamos, los ubico. La resistencia equivalente era la suma de las 5 resistencias. Sí, volvamos a repasar. La resistencia equivalente es la suma de las 5 resistencias. Calculé cada resistencia. Las 5 resistencias las calculé y las puse en la ecuación anterior. Entonces ahí llegué a esto. ¿Sí o no? Llegué a eso, poniendo lo que era cada una de las 5 resistencias. Luego introduje estas definiciones en esta ecuación. Estas definiciones. Introduciendo esas definiciones, llego a esta ecuación. ¿Sí? ¿Dónde apareció UD? Porque recuerde que la resistencia equivalente es 1 sobre UD a 0, ¿cierto? Que lo vimos al arrancar la clase. Entonces lo que hice fue, me quedé con eso, ¿listo? El A0 lo mandé para el otro lado. Entonces quedo con esta ecuación, ¿listo? ¿Y qué estoy diciendo yo? Cuando el intercambiador está limpio, que no hay costras, o sea, cuando el intercambiador está limpio, ¿cuánto vale esto? Cuando el intercambiador está limpio, 0. ¿Y cuánto vale esto cuando el intercambiador está limpio? 0. Cuando el intercambiador está limpio, entonces, que estos valen 0, este UD le cambio la D y se la pongo por una C mayúscula. Esa D significa sucio, dirty. Y cuando le pongo la C mayúscula, significa limpio. ¿Sí queda claro? Pero Sí, profe. ¿cuándo será UC? Cuando hay que poner esto 0 y esto 0. Entonces, cuando ponga esto 0 y esto 0, o sea, no hay costras, este UD pasa de ser el U sucio y se vuelve el U limpio, el UC mayúscula. Y eso es lo que les estoy diciendo acá. Véanlo acá. Entonces, por favor, copian esto. Mire que la diferencia entre UC y UD es que en UC no hay costras. Mire que solamente está la convección, la conducción en la pared del tubo
y la convección por fuera. No hay costras. ¿Listo? Eso es lo único que necesitan para llegar a estas ecuaciones. Entonces copien por favor copien por favor estas ecuaciones que están en verde, que son las de trabajo. Entonces, vamos a usar, atención, esta ecuación, la usa el Kerr, y es una aproximación. Esta, la usa el Kerr. Así calcula Kerr UC, con los dos coeficientes convectivos solamente. Esa ecuación, como lo dice arribita, asume que las costras son delgadas. Voy a copiarla mejor desde acá. Entonces, esta no la vamos a usar. ¿Por qué? Para llegar a esa ecuación, él calcula UC solamente con los dos coeficientes convectivos. Asume que las costras son delgadas, eso está bien, pero que la resistencia del tubo es despreciable. Desprecia la resistencia por la pared del tubo. Nosotros no la vamos a despreciar. Entonces, esa no la vamos a usar nosotros nunca. El Kerr en todos sus ejercicios la usa. ¿Quedó claro eso? Entonces, Kerr en todos sus ejercicios la usa. Pero eso es una aproximación. Nosotros no la vamos a usar. ¿Cuál vamos a usar nosotros? Para calcular UC, vamos a usar esta. Esta sí la vamos a usar. Porque esa que asume, como dice el título, costras delgadas y resistencia del tubo no despreciable. No desprecia la resistencia del tubo. ¿Sí ven la diferencia entre las dos ecuaciones? Mire que ambas son para calcular UC, 1 sobre UC. ¿Qué es UC? El coeficiente limpio, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es UC mayúscula? El coeficiente limpio. Mire que tiene la convección, o sea, por eso no hay costras. Por eso no hay costras. Tiene la convección interior, la convección exterior y la conducción por la pared del tubo. Véala acá. El Kerr despreció, es lo mismo, están los mismos dos términos, este y este, pero ¿cuál le falta? El de la mitad, el de la pared del tubo. El Kerr lo desprecia. Entonces, no vamos a usar la aproximación del Kerr, sino este método. Quedó claro en todas las tareas y en todos los parciales. Sí. Sí, profe, claro. Profe, Bueno. Y la otra que sí vamos a usar, que esa es válida siempre, que siempre vamos a usar, es esta. Esta ecuación, una vez calculé el UC por acá, por aquí calculo el UC, con la ecuación de abajo, convierto el UC a UD. ¿Sí lo ven? Esta es la que yo quiero que me demuestren. Con todo lo que vimos, pues es casi que obvio. A ver si se la pillan. Esto. Demostrarlo. Entonces, UC lo calculamos por aquí, arriba. Y una vez tenemos UC,
SUC mediante esta ecuación lo llevamos a UD. Pues hay que sumarle el RD, que el RD de las costras, ¿cierto? Recuerden que el RD tiene tanto la costra interior como la costra exterior. Esta ecuación es lo mismo que esto. O sea, esta ecuación es lo mismo que esto, algebraicamente despeje, ¿sí? Entonces, ojo con los dos cuadros verdes. Toda la clase de hoy era para estos dos cuadros verdes. Toda la clase de hoy era para estos dos cuadros verdes. ¿Listo? Copien por favor ese pantallacito. Me excusan un minutico que me está llamando el director de la CIU. Debe ser algo urgente del laboratorio. Bueno, entonces, ya tenemos claro entonces cómo calcular. Aprendimos cosas muy importantes. Cómo a partir de los coeficientes por dentro de los tubos, coeficiente por fuera de los tubos, y con la propiedades de la pared del tubo, calculaba el coeficiente global limpio, el UC, con esta ecuación de arriba.
Y luego ese coeficiente global limpio, metiéndole las costras, las dos costras, porque este RD tiene en cuenta las dos costras. Entonces, ese coeficiente limpio, le meto las costras y lo llevo al coeficiente sucio. ¿Sí lo ven? Listo. Espero que hayan copiado este pantallazo. Voy a ya borrar todos los dibujos. Este diagramita es importante porque ¿qué me muestra ese diagramita? Mire que el tiempo en años, en el año 0, en esta gráfica estoy mostrando yo, aquí estoy mostrando yo, en este diagrama, voy a pintarlo acá. Este es UD y este es la curvita roja, es RD. Entonces mire que en el año 0, en el tiempo 0, ¿qué coincide en el tiempo 0? Que UD se vuelve ¿quién? UC, ¿sí lo ven acá? ¿Sí lo ven? ¿Me están oyendo? Sí, Sí, profe. profe. Mire que en el año 0, en el tiempo 0, UD y UC son iguales. UD y UC son iguales. ¿Por qué? Porque en el tiempo 0 no hay costras, ¿cierto? ¿Y qué pasa apenas el intercambio empieza a usarse? Que ese arrancó con UC, que era limpio. Este es UC, clean. Esa C es de limpio, U clean. UD valía UC. Y a medida que pasa el tiempo se le empieza a formar costra y UD empieza a caer. Empieza a caer. ¿Qué le pasa a RD? ¿Cuánto valía RD en el tiempo 0? ¿Cuánto valía el RD? Valía 0. Porque en el tiempo 0 no había costra. Estaba limpio el intercambiador. Y a medida que empieza a pasar el tiempo, lo estoy usando, ¿qué le pasa a RD? Empieza a Va subir. aumentando. Y ese RD sube y sube y sube y se puede volver una costra enorme. También en este diagrama vemos dos cosas muy importantes. Casi siempre los intercambiadores se limpian en las refinerías a los 1.5 años. Entonces, por eso pinté ese 1.5. A los 1.5 años, el RD que tenga ahí es lo que se conoce como el RD requerido. Entonces, ¿qué es el RD requerido? Es lo que el diagrama está mostrando. Es el valor de RD a los 1.5 años. Y a ese mismos 1.5 años es que llamamos el UD óptimo. Este es el UD con el que se diseña el intercambiador. ¿Listo? Este es el UD óptimo. El UD óptimo sería el U que tuviera a los 1.5 años. Y a esos mismos 1.5 años le corresponde el RD requerido. ¿Copiaron ese diagrama? Con ese texto. Sí, profe. Y miren lo que dice ahí arribita. Que cuando se va a diseñar un intercambiador de tubos y camisas, se debe partir de un valor inicial del coeficiente, 1 de semilla. Esos U de semillas los sacamos de la tabla 8 del KER, que ya la vimos. ¿Sí o no? Y esa tabla 8 es para unos RD, es a 1.5 años. Tiene unos RD se hizo para unos RD de 0.003, el RD total, el que suma las dos costras. ¿Listo? ¿Entonces copiaron eso? Sí, profe. Bueno. ¿Qué más hay acá?
Esto es información adicional que es importante que copien, la analizan ustedes. Con todo esto que yo les dicté hoy, ustedes pueden analizar eso. Ojo que la tabla, ¿de dónde sacamos otros valores de RD? Copien esto y lo leen y lo estudian. La tabla 12 del KER tiene valores de RDI. ¿Qué era RDI? Era la costra interior. RDO, la costra exterior. Esa tabla 12 reporta esos dos ensuciamientos para 1.5 años. RD requerido va a ser el que se toma de datos experimentales como el de la tabla 12. Y el RD calculado es el que calculamos con la ecuación 8a, que ahora ya la vimos. Entonces, por favor, copien todo eso y tengan especial atención en esto. En esto. Y que esos RDI, los valores experimentales, los sacamos de la tabla 12 para una operación de 1.5 años. Como sacamos costras para 1.5 años, diseñamos con eso. Entonces, por eso nuestro intercambiador lo vamos a tener que limpiar, desmontarlo y quitarle toda la costra. Cuando le quitamos la costra, volvemos a arrancar con UC, ¿cierto? Con el limpio. Entonces, las refinerías, por ejemplo, tienen unos talleres enormes donde todo el tiempo hay gente que toda su vida está limpiando intercambiadores. Con cincel, con brochas, lavando, quitándole las costras. Ese es uno de los problemas de las refinerías. Y entonces, ¿qué pasa con los intercambiadores que quitaron? ¿Qué se imaginan ustedes qué pasa? Entonces quitan un intercambiador para limpiarlo, entonces todo el proceso para. Entonces, ¿qué hacemos para que el proceso no pare? Mientras limpio los intercambiadores que están sucios. ¿Qué creen ustedes que se hace? Pero se tendría que tener pues al menos 2 intercambiadores para limpiar Hay de que a uno, tener no sé. lo que llaman en inglés spare parts, spare. Hay que tener repuestos. Entonces, hay que tener siempre intercambiadores de reemplazo, ¿cierto? Hay que tener una reserva de intercambiadores para que cada que quite uno, meta uno de los nuevos, para que el proceso no pare, ¿cierto? Yo tengo que quitar el sucio e inmediatamente poner uno limpio. Y me voy y limpio el sucio. Y cuando se ensucia el que había puesto, hago ese intercambio rapidito. Por eso también se trata en las refinerías de, en lo posible, homogenizar, tratar de que todos los intercambiadores sean igualitos, así queden sobrediseñados. Porque así, si todos los intercambiadores son diferentes, entonces tendría que tener un repuesto para cada uno. Pero si varios intercambiadores son iguales, de los que están en funcionamiento, un mismo repuesto me sirve para varios. ¿Sí me entienden? Entonces, en lo posible, las refinerías tratan de homogenizar los intercambiadores. Dentro de lo posible, pues, que sean igualitos, lo más igualitos posibles, para poder no tener que tener tantos repuestos. Listo, ¿copiaron eso de ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ojo con esto. Si el RD calculado da negativo,
El intercambiador no funciona. Pilas. R de calculado da negativo, el intercambiador no funciona. Si el R de calculado da mayor igual que el requerido, el intercambiador funciona y está ligeramente sobredimensionado. Si el R de calculado le da igual al requerido, el intercambiador funciona y es el óptimo. Entonces, de pronto copiemos eso que me faltó. Voy a copiarlo acá. Voy a copiar esto acá. Me faltó copiar este, es muy importante. Control C, voy a copiar esto acá. El U seleccionado es igual al óptimo. Entonces R de calculado es igual al R de querido. El indicador funciona y es el óptimo. Y requiere limpieza en un tiempo igual. Entonces, ese es el intercambiador óptimo. Entonces, cuando R de calculado sea igual al requerido, ese es el intercambiador óptimo. El intercambiador óptimo. Y requiere la limpieza. Pero esta condición es difícil. Casi siempre uno se va por acá, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes están diseñando, pues llegar al igual sería lo más bacano, lo mejor de todos. Usted tiene que, si no le da igual, que sea mayor. Mientras más pegadito esté, mientras más igual sea, menos sobredimensionado está. ¿Sí queda claro eso? O sea que ustedes tienen que obligar a aproximarse. Recuerden que el requerido, ¿de dónde lo sacan? Voy a poner aquí, con estos se calcula este. De pronto les va ahí en la tabla le mejora el texto, vea. Control C. Con estos RDI y RDO de la tabla 12, usted calcula el RD requerido. O sea, son los experimentales. ¿Listo? O sea que usted ya tiene el requerido, lo saca la tabla 12. ¿Y el calculado de dónde lo saca? ¿Copiaron esto? ¿Copiaron ese pantallacito? Borren el que tenían y copien este mejor. ¿Copiaron esta tablita? Sí, profe. Es muy importante. ¿Listo? Cuando los redes calculados de igual al requerido, es el diseño óptimo. Los requeridos los sacan con estos dos y los suma y tiene el requerido. ¿Y el calculado dónde se saca? Mírelo de acá. De aquí calcula usted el R de calculado.
el que usted realmente tiene. Lo calcula con esta ecuación. Cuando yo digo RD calculado, que aquí les dije, ¿cierto? ¿Dónde era que decía? Aquí era donde decía cómo calculaba el calculado. En alguna parte decía. Bueno, si no lo dice, se lo digo acá. El RD, cuando yo digo RD calculado, lo calculas con esta ecuación. Yo creo que sí decía por ahí, pero me perdí. El RD calculado se calcula con esa ecuación, con la ecuación 8a. ¿Listo? Bueno. Ah, sí, decía que bajito, es que se me pasó. ¿Sí lo ven? Falta, copien este pedacito, que es que se me pasó. El RD requerido es el que se toma con datos experimentales, como la tabla 12. Y el RD calculado es que calcula mediante la ecuación 8a. ¿Sí lo ven? ¿Copiaron eso? Sí, profe, ya. Esto es muy importante. Esto es muy importante que copien esto. Bueno. Lo que pasa es que se me pasó para el otro lado por el texto que adicioné. Pues voy a... ¿Cómo hago para que me suba? Es difícil que suba. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, hoy vamos a continuar con algo muy importante. Vamos a ver esos últimos 15 minuticos. Lo de las famosas temperaturas calóricas. Este concepto de temperaturas calóricas lo tienen que tener en cuenta, tanto para intercambiadores de tubos y camisa como para intercambiadores de doble tubo. Ojo. ¿Qué son las temperaturas calóricas? Son las temperaturas representativas a los cuales se deben calcular los H's. A los cuales se deben calcular los H's. Entonces va a haber una temperatura calórica para calcular HI y una temperatura calórica para calcular HO. Hay que determinar esas temperaturas y a esas temperaturas es que determino las propiedades para calcular los H. Recuerdan que para calcular H necesito una temperatura, ¿cierto? ¿Eso lo recuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces, en el diseño general de un intercambiador lo pongo en contracorriente porque es el más eficiente. Entonces, va a haber una temperatura calórica al fluido caliente y va a haber una temperatura calórica al fluido frío. Cada fluido entonces tiene su temperatura calórica. Aquí les voy a mostrar el algoritmo. Entonces, por favor, copien ese pantallacito. Listo, ya lo copiaron. Y este es el algoritmo. Entonces, ya copiaron ese pantallazo. 1, 2, 3. Este es el algoritmo. Y se los voy a explicar. A ver, yo veo hasta dónde va. Sí, hasta aquí. Ese es el algoritmo. No sé por qué se me pasó por... Pero un momentico, es que se me está pasando este B. No sé por qué me pasa. Se me pasa para allá. No sé por qué. Bueno. Es que aquí tengo el A y el B se me está quedando por aquí
Se me corre para allá, no sé por qué. Bueno, ese es el algoritmo. ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Bueno, entonces me van a poner mucha atención, por favor. Mire que en este dibujo, entonces, esto aquí, esto se llama, el intercambiador tiene dos terminales. Esta terminal, o sea, este extremo, una terminal, y este otro extremo, la otra terminal. El intercambiador tiene dos terminales, los dos extremos. La terminal por donde entra el fluido caliente, véala acá. ¿Cómo sé que es fluido caliente? Porque es T1 mayúscula. T1 mayúscula. La temperatura más alta de todas, ¿cuál es? De todas esas cuatro temperaturas, ¿cuál es la temperatura más alta de todos? T1 De todas esas mayúscula. cuatro. T1 mayúscula. T1 mayúscula, ¿cierto? Entonces, esto se llama la terminal caliente. La hot, se le pone este subíndice H. Entonces, aquí tengo U sub H, el U hot minúscula. Y la terminal por donde sale el fluido caliente, entonces por donde entra se llama la terminal caliente. Y la otra, pues por descarte, solamente hay dos, la otra se llama la terminal fría. Entonces siempre por donde entre el fluido caliente se llama la terminal hot. Y por donde salga la terminal fría, cold. Entonces, en un intercambiador, ojo, que en este extremo, con estas dos temperaturas, se calcula este UH minúscula. Y con estas temperaturas se calcula el UC. Ojo, ojo, que UC es diferente de UC. Hay UC minúscula y UC mayúscula. Este es el cold, el frío, y este era el limpio. Recuerda que en las ecuaciones de ahora habíamos visto un UC también, ¿cierto? Pero ese UC era mayúscula. Este es frío. Este es de cold, frío. Es la C minúscula. Y está la C mayúscula. ¿Sí me caen en cuenta esa diferencia? Sí, profe. Entonces, esta C que hay aquí es una C minúscula. Esta C que hay aquí, espero que sea minúscula. Sí, es C minúscula. Esto es de frío. Entonces, pilas con esa nomenclatura. Entonces, va a haber un coeficiente en cada extremo. Y va a haber... Entonces, el fluido caliente tiene una temperatura calórica TC y el fluido frío tiene una temperatura calórica TC. Con esas dos temperaturas calculo UC mayúscula. Entonces, por favor, ese dibujito les debe quedar muy claro. En particular, pongan cuidado en que con estas dos temperaturas del extremo calculo el UC minúscula. ¿Sí lo ven? Con estas dos temperaturas calculo el UC minúscula. Con estas dos temperaturas calculo el UH minúscula. Y con las dos temperaturas calóricas calculo el UC mayúscula. Para que no nos, aquí escribiendo yo aquí, para que no nos cerremos con C mayúscula y C minúscula, entonces le puse estos dos cachitos aquí. O sea que es C mayúscula. ¿Listo? ¿Copiaron eso? Sí, profe, ya. Entonces, esta UC minúscula es del frío, se calcula con esas dos temperaturas. Esta UH minúscula se calcula con esas dos temperaturas. Y con las dos temperaturas calóricas calculas el UC mayúscula. Ese UC mayúscula es el que usted usa para calcular el diseño del intercambiador. Y este es el que va en el diseño. En el diseño del intercambiador. ¿Listo?
resulta que es que yo necesito calcular estos dos U, yo necesito calcular en el algoritmo este U y este U, los necesito como condición obligatoria para poder calcular las temperaturas calóricas. ¿Sí? Yo necesito este U y este U, los dos minúsculos, para calcular las temperaturas calóricas. Y ahí sí, con esas dos temperaturas calóricas, calculo el UC mayúsculo. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular hay que calcular estos dos UC. Este es el algoritmo. Del algoritmo lo primero que hay que hacer es calcular esta constante K, Kc. Esa constante Kc se define así. Ojo que esa C es minúscula. ¿Listo? Entonces, calculo Kc, es el primer paso. ¿Cómo se calcula? Así. Cada uno de estos coeficientes ¿qué dice aquí? Cada uno de estos coeficientes se calcula mediante la ecuación 12A. O sea que este UC, este UH y este UC, cada uno de esos dos coeficientes los calculas con esta ecuación. ¿Sí lo ven? Entonces, Sí, cada profe. coeficiente de estos lo calcula con esta ecuación. Entonces, si miran esa ecuación, mire que para calcular cada uno de esos U necesito HIO y HO. Necesito, esto ya es constante, esto son propiedades del tubo. Entonces necesito calcular dos valores de HI. Entonces HI a ver, me desenredo yo mismo a poderles explicar esto. Que es que esta es la parte más enredada del algoritmo. Entonces, en este extremo, que es la terminal caliente, usted va a calcular HI y va a calcular HO. ¿Lo puede hacer? Sí, porque tiene los fluidos y tiene las temperaturas, ¿sí o no? ¿Qué es lo único que necesita para calcular HI y HO? Tiene que haber ya decidido quién va por los tubos y quién va por la camisa. Porque si el caliente es el que va por dentro de los tubos, entonces con las propiedades del fluido caliente a esta temperatura calcula HI. Y si el frío es el que va por la camisa, entonces con las propiedades del fluido a esta temperatura calcula HO. O viceversa. Si usted el que mandó por los tubos fue el frío, si mandó por los tubos el frío, con las propiedades del frío a esta temperatura calcula HI. Y por lo tanto con las propiedades del caliente a esta temperatura calcula HO. ¿Sí me entendieron eso? Pero, o sea, la temperatura que se utiliza es el promedio de las de la terminal caliente y las de la terminal No, no, fría, no, no, pues no. respectivamente. No, 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 no. Si usted mandó para calcular en esta terminal caliente, si usted mandó por los tubos, mandó el caliente, la temperatura que usa para calcular HI es T2 mayúscula. Para calcular el HI en esta terminal, aquí. Si este fue el que mandó por los tubos. Y por lo tanto, el que mandó por la camisa fue este. Entonces, para calcular HO, usas esta temperatura, T2 minúscula. ¿Sí o no? Pero si usted mandó por los tubos, fue a este, entonces, ¿cuál temperatura usa para HI? Esta. ¿Y cuál temperatura usa para calcular HO?
esta. Entonces, dependiendo a quién haya mandado por los tubos, el que mande por los tubos, ese es HI. Si mandó por los tubos entonces HI lo calcula con esta temperatura y la propiedad de este fluido a esa temperatura. Si mandó por los tubos fue a entonces HI lo calcula con las propiedades de este fluido a esta temperatura. Entonces usted tiene que saber a quién mando por los tubos y a quién mando por la camisa. Eso es lo primero que hay que hacer cuando uno arranca un intercambiador, ¿sí? No es Sí, profe. promedio, es esa temperatura la que usted usa. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, profe, profe. ahora sí. Entonces, aquí vas a calcular con esta ecuación. Entonces ya usted sabe que, entonces mandé por los tubos, el que mandé por los tubos fue el caliente. Entonces este HI, lo vas a calcular como mandaste por los tubos con las propiedades del fluido a esta temperatura. Y este HO lo vas a calcular, si esto lo mandó por los tubos, entonces va a ser, el HO va a ser con este. Entonces calcula el HO, y ya con esos dos H y HO, calcula este UH. Entonces ya tiene este UH, lo calculó con esta ecuación. Ahora se va para el otro extremo. Si mandó por los tubos este sigue por los tubos. Entonces otra vez vuelve y usa esta ecuación para calcular UC minúscula. El HI con porque es el que va por los tubos. Y el HO con Entonces, con esta misma ecuación calcula UC. O sea que y se calculan con esta ecuación. Que dice ahí, ¿cierto? Cada uno de estos coeficientes se calcula con la ecuación 12A, que es esta. Entonces, con esta ecuación usted calcula y ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Todavía no les he dicho de dónde sacan HI. Vamos a ver más adelante. Enseguida les digo dónde sacan HI. Entonces, con esta ecuación usted calcula y la usa dos veces. Ya tiene que haber sabido quién va por los tubos y quién va por la camisa. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Espere que no les dije algo acá. Les voy a anotar. Bueno, más adelante, si quieren, les voy a anotar por acá mejor. Voy a anotar, voy a copiar esto. Voy a anotar algo aquí, me voy a adelantar. Espere que quiero mirar. Espere que les voy a poner más claro ese método, porque veo que hay un... Espere que voy a adelantarme un momentico. Ah, no, aquí me adelanté más de la cuenta. Ya, eso es lo que necesitaba. Quiero adicionarles esto. HI, así que les vuelvo a copiar. HI se lee de la figuras 24 y 25. HO se lee de la figura, porque quería saber como que no me quedaron en el hueco y de dónde se leen esos H's. Entonces voy a ponerlo aquí. HI. Eso es lo que quería adicionarles. Se lee de la figura 28.
Entonces, como en esa ecuación necesitamos los H's, entonces, ¿de dónde diablos saco esos H's? Los saco de ahí. Entonces les voy a volver a dejar para que copien el algoritmo que ahorita lo copiaron. Mejor dicho, sigamos ahorita, les dejo tiempo para que sigamos discutiendo. Entonces, quedamos entonces que calculaba UH y UC con esta ecuación, ambos. Y para cada uno de esos iban a necesitar HI y HO, dependiendo de dónde a quién había mandado por los tubos, a quién por la camisa. Esos HIs nos van a salir de la figura 24 y 25, HI. Y HO de la figura 28. Que son curvas experimentales. ¿Listo? Entonces ya como tienen ya tienen los dos UC, calculan K. Calculan K. Atención. Cuando los dos fluidos sean fracciones del petróleo, este es el método general para calcular KC. Para calcular KC. Cuando los dos fluidos son fracciones del petróleo, KC se lee de aquí, pero ojo con eso. Pero los dos tienen que ser fracciones del petróleo. Entonces, KC me puede ahorrar todo lo que vimos y lo leo de aquí, del inserto de la figura 17. Entonces, vamos a ver ese inserto. Vamos a ver el inserto de la figura 17 del KER. Lo repito, esta alternativa solamente cuando los dos sean fracciones del petróleo. Entonces, que acostumbra a poner figuras y a las figuras les suele poner otros cuadritos. Los cuadritos, lo que yo llamo insertos. El inserto de la figura, ¿esta qué figura era? ¿Qué figura dije? La 17. Esta es la figura 14, 15, esta. Entonces, esta es la figura 17, ¿la están viendo? Sí, profe. Mire que dice abajito, figura 17. Y esa figura 17 tiene un inserto, que es el que estamos viendo. Esta figura la vamos a monitorear otra vez más adelante. Pero entonces, quedémonos con esto. El inserto, lo que yo llamo el inserto de la figura, es esto. ¿Sí lo ven? Pongámoslo en rojo porque en el verdecito ni se ve. Esta es la figura 17 que tiene todas las curvas, pero el inserto es este pedacito. El inserto. Lo que está en rojo, ese es el inserto de la figura 17. Entonces se dan cuenta que ¿qué hay ahí en esa figura? Mire que abajo está ¿qué? KC, lo que necesito, ¿sí o no? Abajo está lo que necesito. El KC, ¿sí? En el eje Y, ¿qué está? La gravedad PI. ¿Sí lo ven? La gravedad PI. Y las curvas paramétricas son el rango de temperatura del fluido. El rango de temperatura del fluido es la resta de las dos temperaturas en valor absoluto. La que entra menos la que sale en valor absoluto. ¿Quedó claro eso? O sea que el rango de temperatura, el rango del caliente, ¿cuánto es? El rango del caliente, para que dé positivo. T1 menos T2, porque T1 es mayor que este 2. Y el rango, esto es rango. Y el rango del frío, ¿cuánto es el rango del fluido frío? ¿Cuál es mayor en el frío? T2 mayúscula. Minúscula. T2 menos T1. Acuérdense que para el caliente son mayúsculas. Esto es mayúscula. Así, profe. Entonces, mire, el rango del caliente es T1 menos T2, mayúsculas. Y el rango del frío es T2 menos T1.
¿Queda claro? Sí, profe. Entonces son los dos rangos. Entonces, con la gravedad PI del caliente y el rango del caliente, aquí en este eje, estas curvas son el rango. Cada una de esas curvas es el rango. O sea, usted calcula el rango. Entonces vas a calcular el rango del caliente. Y con la gravedad PI del caliente, entonces usted va a leer de esa curva, usted va a obtener, de ahí vas a obtener, si quiere le pongo aquí, con el API, con la gravedad PI y el rango del caliente, con la gravedad PI y el rango del caliente, usted obtiene un KC, el KC del caliente. Análogamente, con el API, la gravedad PI y rango del frío, con esos dos, usted lee la curva otro KC y lo vamos a llamar el KC del frío. ¿Sí me entienden eso? ¿Cómo se Sí, lee? profe. Aquí está la gravedad PI. Y aquí está el rango. Este es un rango de 50, un rango de 100. Entonces usted coge la gravedad PI y la corta con el rango que le dio. Y baja, viene abajo y lee KC. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, leamos. Si el rango es 300 y la gravedad API es 40, ¿cuánto da KC? Punto 3. Entonces, el rango, ¿cuánto dije? La gravedad API, ¿cuánto les dije? 40, creo. Véanla 40. acá, 40. ¿Sí lo ven que es 40 acá? Sí. Y me voy al rango 300. Ah, 300. Sí, da RAN, punto 4. aquí, a ojímetro. ¿Cuánto daría KC? Profe, está mostrando pantalla. Sería, bajaría. Aquí, mano en la mitad. Pasa ojímetro ahí. ¿Cuánto es eso? Punto 25. ¿Sí o no? Profe, es que yo creo que no se ve lo que está rayando en el libro. Porque es que esto es punto 2, aquí sería punto 3 y esto es punto 4. Estoy en la mitad. ¿Qué no se ve? API 40. RAN, rango 300. Ah, no, perdón. Rango, no, perdón. Esto es 200, no. API 40, rango 300. Me tengo que ir hasta acá. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Esa es API, es ahí donde estoy parado. ¿Sí me ven dónde estoy parado? ¿Sí ven el marcadorcito? Ya no. No, profe, no se ve. Pero entonces háganlo ustedes. Cojan API, yo no sé por qué no me ve. API 40 y rango 300. Entonces yo escribo para que API 40 y rango 300. A mí me da aquí. Ahí sí vieron lo que rayé. Profe, no. Entonces se perdió la señal. No me están viendo el cursorcito rojo. Ahora sí, Ahora ya sí. sí, pero ahorita no se Entonces voy veía. a subir. ¿Lo están viendo? API 40. ¿Sí me Ahí se dejó ven? de ver. Profe, es que se pierde, no sé, cuando subes a la gráfica se pierde el cursor, pues el punto. Pero entonces háganlo ustedes. A ver, háganlo ustedes sin verme a mí. Yo voy a leerlo. Yo voy a decir cuánto me da. API 40, no me ven, pero háganlo ustedes. API 40, rango 300. A mí eso me da un K sub C, casi de antecitos de punto 4. El punto 04. Sí, ¿Sí o no? sí, profe. Sí, profe. Sí.
Sí, Sí, profe. sí, sí, profe. Bueno, ahora hagamos API 60 y rango 300. API 60 y rango 300. Punto ¿Cuánto la 25. tiene acá su C? Punto 25, más o menos. No, API 40. ¿Cuánto fue que les dije? API API 60. 60. API 60 y rango 300. A mí me da un caso C de punto 15. Así es que se parecía un 60, sí, profe. ¿Sí o no? API 60 y rango 300 da un caso C de punto 15. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora esta. Hagamos este. Este sería. Este sería. API. A ver, este que es maluquito. API. API 65. Se ubican. API 65 y rango 200. Para API, ese 60 API no, API no llega ese 65 rango. y rango 200. Profe, para ese API no, pues no llega a esa curva de 200 o Pero usted puede extrapolar. Extrapole. es- Saque la rayita. ¿Y cuánto usted puede extrapolar un poquitico? Por eso les puse ese punto. Usted puede extrapolar un poquitico. Si usted extrapolara, a mí me daría un KC de 0.05. Más o menos, ¿no? Y se sale el gráfico, pero yo puedo extrapolar. No les sí, daría profe. no les daría como 0.05. Pues aquí a ojo de pájaro. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces se puede extrapolar, pero cerquita pues. Ya extrapolar, si eso es muy lejos, ya no es muy berraco. Entonces se puede extrapolar. Entonces, listo. Mire que entonces, con los APIs del caliente, de la conclusión, con los APIs del caliente y el rango del caliente, calculo el KC del caliente. Con los APIs del frío y el rango del frío, calculo el KC del frío. Y me quedo con el KC más grande. De esos dos KC, me quedo con el más grande. Repito, esta figura, este inserto me permite calcular KC cuando los dos fluidos sean fracciones del petróleo. Tienen que ser los dos fracciones del petróleo. Entonces, leo los dos KC, así como acabamos de ver, y me quedo con el más grande. ¿Listo? Bueno, volvamos al método. Si los dos fluidos no son fracciones del petróleo, lo tengo que hacer por acá. Tengo que calcular KC así, donde cada U lo calculo con esta ecuación y cada H lo leo de esta figura. Entonces, si se dan cuenta que es más largo. Si no son fracciones del petróleo, entonces KC lo tengo que calcular así. Cada uno de esos U lo calculo con esta ecuación. Y cada uno de esos H's los leo de esta figura. Entonces, es mucho más largo. Hago eso y calculo KC. Si los dos fluidos son fracciones del petróleo, lo leo 2KC de la figura 17 del inserto y me quedo con el mayor. ¿Quedó claro eso?
Sí, profe. Ya tengo KC. Listo. Entonces, todo, en este paso A ya tengo KC. En cualquier caso, tengo KC. En el paso B, ¿qué sigue? El paso B, ¿qué sigue? Vuelvo a la figura 17, pero ya no al inserto. Entonces, ya vuelvo a la figura 17, al paso B, ya no vuelvo al inserto, o sea, ya me olvido de esto. Ya me olvido de este inserto. ¿Ven el corsito rojito o no lo ven? Entonces ya no trabajo con el inserto, sino que trabajo con toda la figura. ¿Qué es el paso B? El paso B, tengo que leer la variable FC. La variable FC. ¿Sí me ven el coso rojito o no lo ven? Sí, profe, se está viendo. Sí, profe. Entonces, me voy a la figura 17. Entonces, ya no trabajo con el inserto, sino con toda la figura grande. Entonces, calculo esto delta de TC sobre delta de TH, que es el eje X. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces ya tengo el eje X. Con el eje X voy y busco el KC. Mira las curvas paramétricas. Las curvas paramétricas son KC. Es el KC del paso anterior. Entonces, calculo este eje X, corto con el KC que me ha llevado en el paso interior y vengo y leo al frente FC. ¿Sí ven FC acá? Sí, profe. Entonces, con el KC anterior y este eje X viene el NFC. Ese eje X, que es delta de TC y delta de TH, es esto. Véanlo ahí. ¿Sí lo ven? Delta de TC es T2 mayúscula menos T1 minúscula. Delta de TH es T1 mayúscula menos T2 minúscula. Entonces, ese es el eje X. Entonces, con ese eje X, vienen y cortan el KC que obtuvieron en el paso anterior. Vean los KC ahí. Y vienen y leen FC. ¿Quedó claro? Entonces, ya tenemos FC. Y el paso C, ya terminamos. El paso C es que las temperaturas calóricas las calculan con estas dos ecuaciones del Kerr. Entonces, ¿copiaron eso de ahí? ¿Copiaron este pantallazo? Esto que ya lo mejoramos mucho. Entonces, copien ese pantallazo y veamos las ecuaciones, que aquí las tengo. Mire el paso C. Como ya tengo FC, entonces la temperatura calórica del caliente se calcula con esta ecuación, que ahí se necesita FC. Y la temperatura calórica del frío se calcula con esa ecuación. Ya tengo FC. ¡Listo! Listo, Sí, profe. profe. Atención con este cuadrito. Todo esto, me puedo ahorrar todo este cálculo, me puedo ahorrar todo esto, me puedo ahorrar todo esto tan largo, tan engorroso, me lo puedo ahorrar. Cuando se cumpla esto, cuando en la terminal fría la viscosidad sea menor a un centipoise, 1. Cuando los rangos de temperatura sean menores a 100 grados Fahrenheit, 2. Y cuando estas diferencias de temperaturas delta de T1 y delta de T2 sean menores a 50, cuando se cumplan esas tres condiciones, me ahorro todo eso de KC y F, y la temperatura calórica del caliente es simplemente el promedio del caliente. Y la temperatura calórica del frío es simplemente el promedio del frío. Muy fácil, ¿no? Pero se tienen que cumplir esas tres condiciones. Entonces, ojo con esta atención. Les puede salvar la vida en un parcial. Este delta de T1 y delta de T2 son estas mismas temperaturas.
Se las muestro porque esto está como bloqueado. Delta de T1 y delta de T2. Esto lo tenía por acá yo anotado. H es 2. Este es delta de T1 y este es delta de T2. Anoten eso, por favor. Esto es delta, lo que yo llamo delta de T1. Y esto es delta de T2. ¿Se anotaron eso? Delta de T1, T2 menos T1, mayúscula menos minúscula, y delta de T2 es esto. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, cuando esos delta de T, bueno, cuando se cumplen las tres condiciones, la temperatura calórica las puede calcular como el promedio. Bueno, y otra temperatura que vamos a necesitar, es la temperatura de la pared exterior del tubo. La llamamos TW. Es la temperatura de la pared exterior del tubo. Esa temperatura de la pared exterior del tubo se calcula con estas ecuaciones. Esa temperatura también la vamos a necesitar, TW. Se calcula con estas dos ecuaciones. Copien ese pantallazo. Entonces, si el fluido caliente está fuera de los tubos, hay que usar estas ecuaciones. Y si el fluido caliente está dentro de los tubos, hay que usar estas ecuaciones para calcular TW. Esa TW la necesitamos también. Listo, muchachos. Hasta aquí la clase de hoy. Era muy larga, pero es que había mucho material. Recuerden que tienen asignada la tarea. Les resumo, pero les vamos a mandar por correo electrónico. Hasta ayer Mariana me mandó que habían respondido a la encuesta solo 14. Y de esos 14, el 90% decían que clase virtual. Pero respondieron, repito, solo 14. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Dale, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, está bien. profe. No. Luego, gracias.